chicas, chicos, chiques, hoy un día más, esto es Dilo Tata Podcast, pero después de vernoslo pedido mucho, incansablemente, una unidad de personas, literal, una unidad de personas. No nos hacía falta mucho, nos veis que estamos aquí con tablets y estamos un poco diferentes. Estamos aquí como señoritas de universidad. Exacto, las cuales somos. Sí. Pero bueno, ya yo no, Yo ella sí. sí, pero bueno, he sido 7 años. Eso es algo que no importa ahora mismo. Pero bueno, vamos a abrir una nueva sección en el canal de Dino Tata Podcast y es True Crime. Yo sé, perdón. Que esperamos que os guste. Esperamos. A nosotras Nos nos encanta. Solo con que una unidad de personas más o con que ninguna nos lo diga que le ha gustado, vamos a seguir haciéndolo porque nos ha encantado Ayer que estuvimos preparando los casos y tal, yo no sé, Mariola aquí en su casa, pero yo estaba en mi casa con apuntes, no sé qué, estudiando, viendo documentales, viendo vídeos, no sé qué. Es que yo el que yo he documentado, yo ya lo conocía muy bien, pero más todavía, entrando más en el perfil psicológico y tal, profundizando un poco más, y a mí me encanta. Porque es mucho lo que me gusta a mí, que yo quería estudiar criminología. Pero también, como no me quería salir de Jaén y aquí no la ofertan, pues no... Yo también quería criminología, de hecho quería hacer la doble de Derecho y Criminología, y yo hice la doble de Derecho y ADE, porque era la que estaba aquí en Jaén, porque no me quería ir a Madrid, claramente. Y entonces hice eso, pero es verdad que, como dice Nerea, me ha encantado porque he visto tantos vídeos, he visto tantísimos documentales, he investigado en foros, en páginas policiales, en páginas de noticias. Es que os juro que he disfrutado con una niña pequeña, o sea, pero con una niña pequeña. Entonces, sin más dilación, os comentamos que vamos a hacer 2 casos. Ella va a hacer el de los hermanos Menéndez, siempre lo digo más. Y yo voy a hacer el caso de Francisca Cárdenas. Aunque cada una tengamos un caso, vamos a participar las dos en el caso y tal, porque las dos estamos informadas del caso y todo eso. Eso no es nada, pero es verdad que nos vamos a centrar cada una en un caso. Si os gusta esta dinámica, por favor, darle a me gusta, a seguir, a compartir y nos comentáis lo que os dé la gana, ¿vale? Y si os gusta algún caso en concreto, queréis que hablemos de algún caso en concreto, pues lo mismo nos lo podéis decir o por comentarios, por el confesionario, porque de hecho la única unidad de personas que nos dijo que le gustaban estos temas nos lo puso por el confesionario. Exacto, y nosotros pues como nos debemos a nuestro público, a nuestros fans, pues... Somos servidoras. Somos servidoras. Pues aquí tenéis vuestro caso de True Crime en Dilo Tata Podcast. Vamos allá. Así que, como hemos dicho, vamos a empezar por el caso de los hermanos Menéndez. Bueno, así vamos a dar un poquito contexto general para que... Bueno, a lo mejor algunos ya lo conocéis porque, bueno, dándose un poco de contexto también. Pues es un caso que fue muy mediático, no es un caso que es reciente, aunque a día de hoy se sigue con el tema porque, bueno, ellos siguen en la cárcel y todo, bueno, en fin. El caso básicamente trata de 2 hermanos que, bueno, se llaman, no sé si es Lil o Lyle. Es que he visto que hay gente que lo pronuncia de las 2 maneras. A mi pronunciation, es que son, evidentemente, estadounidenses. Claro, ella tiene un caso estadounidense y yo tengo un caso español, ¿vale? Ya cada uno. Pues eso, Lil, Lyle, no sé, yo le digo Lil. Lil. Se escribe Lile. Si queréis luego, no sé si Mariola lo va a querer insertar aquí. Bueno, pues los implicados eran Lil Menéndez y Eric Menéndez, que son hermanos, como ya bien hemos dicho, porque el caso de los hermanos Menéndez... Por lo que sea. Cuando ocurrió el caso, era 1989, por eso digo que no es muy reciente, no es. Lil Menéndez. Lil era el mayor, de 21 años, y Eric tenía 18. Las víctimas fueron sus padres, que se llamaban José Menéndez y Kitty Menéndez. El padre era un ejecutivo, en plan, de la industria del entretenimiento. No sé exactamente si se dedicaba a lo mejor a temas, películas, series, no lo sé, o televisión en general, del entretenimiento. Sí. Es lo que yo he descubierto. En plan, era una familia rica de Estados Unidos, de un barrio, si no estoy mal, sí, ¿ves? De Beverly Hills, California, en plan, típico... Como Chihuahua de Beverly Hills, ¿no? Sí, la típica familia perfecta. Típica familia que aparentemente la ves que dices perfecta, rica, lo tienen todo, qué imagen tienen. Muchas veces estas cosas ocultan cosas, ¿no? A veces hay un giro dramático de los acontecimientos. Sí. Bueno, cuando ocurrió esto fue el 20 de agosto de 1989.
Básicamente ocurrió en 1989, pero el 20 de agosto de 1989, pero la cosa como que se fue cocinando poco a poco antes de que llegara, digamos, a explotar y que sucediera el crimen, porque no sucedió así porque sí. Sí, claro. Básicamente, digamos que el 20 de agosto de 1989 fue cuando sucedió el hecho del crimen, que básicamente fue que los dos hermanos, pum pum, porque no sé si puedo decir, desvivieron con pum pum con pum pum a sus padres en el salón de la mansión de donde ellos vivían y todo. en Beverly Hills. Después de cometer el crimen, ya ellos mismos fueron los que llamaron al 911, que para los que no lo sepáis es el equivalente a 112 de aquí de Claro, España. a emergencia. A emergencia, el 911. Fingieron, pues eso, que habían llegado de fuera, yo no sé si dijeron que estaban como en el cine o algo de eso, no sé qué, y que al llegar a casa pues habían encontrado a sus padres, pum pum, en el suelo del salón de su casa y no sé qué, y bueno, como que la cosa como que la quisieron llevar por a lo mejor han entrado a Claro, robar o no sé, algo así, o yo qué sé, algún ajuste de cuenta, cosas así. Sí. Ellos como que fingieron y de primera les salió bien, porque de hecho acabaron en la cárcel un poco por confesar indirectamente. No llegaron a confesar de voy a ir a confesarle a las autoridades lo que he hecho, pero bueno, ahora llego a eso. El tema es, vamos a llegar a por qué llegaron al límite de pum pum a sus padres, ¿no? Básicamente, su padre era una persona, digamos, no se le analizó directamente psicológicamente, porque evidentemente pum pum, Claro, y antes del pum pum tampoco iba a ir a hacer, ¿no? Claro. Pero, digamos, con los testimonios de la gente conocida y vecinos, tal, amigos, lo que sea, digamos que los psicólogos han analizado un poco el perfil psicológico de este hombre, que bueno, básicamente se le describía como una persona muy inteligente, extremadamente exigente, estas cosas ya, y muy, muy, muy obsesionado con el éxito. Del palo, claro, se dedicaba a la industria del entretenimiento, una familia muy rica, lo que te digo. Quería mantener también la apariencia de una familia perfecta. Y bueno, se le describía también como ya un poquito más tirando a lo malo, aunque bueno, lo que he dicho tampoco es que sea... Muy bueno. No, pero muchas veces se consideran quizás mejor, más bueno, no sé qué. Pero las cosas que sí malo era dominante, autoritario, controlador, perfeccionista y muy preocupado de la imagen familiar, como Sí, ya vengo del que diciendo. dirán. Exacto. En base a todo esto, los testimonios de la gente de que lo ha descrito así de estas maneras, pues digamos que los psicólogos que han estado con el caso y todo eso han dicho que poseía rasgos compatibles con una personalidad narcisista. Que esto no quiere decir que lo fuera, Claro. pero que poseía rasgos Que de una podía personalidad narcisista. Que básicamente son, por ejemplo, la necesidad de tener el control de todo, de tenerlo todo controlado, de a mí no se me escapa nada y todos los hilos los manejo yo. También tenía baja tolerancia a la frustración, que esto es muy típico de personas con narcisismo. O sea, bueno, ya iremos entrando. Sí. No quiero hacer spoilers. Y también tenía la creencia de que su autoridad era la única e incuestionable. Solo él tenía la razón. Digamos que era el cabeza de familia y yo mando, se hace lo que yo diga. Como yo Estaba la madre, estaba lo que tú quieras, pero ahí era él el que Sí. tenía el mando, digamos. Y también usaba el miedo como herramienta educativa. Esto es muy peligroso. Y muy importante en el caso. Y muy importante en el caso, sí. Digamos que, bueno, el miedo, digamos que yo creo que era lo menos Sí. que usaba como herramienta educativa, o sea. Y bueno, esto es una cosa que también hace mucho este tipo de personas, que es que alternaban momentos de afecto con episodios de humillación y violencia. Esto hace muchas veces que a la víctima se queda un poco más con él, pero es que tiene momentos que me quiere, que me trata bien, que las víctimas en este punto, en este contexto, estamos hablando antes de que llegara el momento del crimen, en este momento las víctimas eran los hijos. Claro. Aunque yo considero un poco también que la madre era, no se sabe a ciencia cierta, porque bueno, pum pum los dos y la madre no ha tenido oportunidad tampoco de hablar, pero yo considero que
Hombre, yo considero que si mataron a la madre y lo consideraron es porque la madre o bien le daba los mismos razones Sí, o bien lo hicieron por la pasividad que pudo tener la madre, porque muchas de las personas que, sobre todo las mujeres, desgraciadamente, que conviven con este tipo de hombres, lo que suelen ser es como pasivas, en plan, vale, si tu padre decidió esto, yo no puedo hacer nada, ¿sabes? pues Como no mío está, pa' no otro está lado. mal encaminado, Claro. no está mal encaminado. Básicamente eso. Ahora, saltando a la madre, para explicar un poco también cómo era el perfil psicológico Sí. de la madre, los testimonios lo mismo. Todos estos son testimonios de gente cercana, vecinos, amigos, lo que sea, porque evidentemente pues no... Claro. También algo de lo que contaron los hermanos. Básicamente existían testimonios de que la madre tenía un problemita con el alcohol. Eso para empezar. También abusaba de la medicación. No sé exactamente qué medicación, no he podido llegar a saber tanto, pero me imagino que sería medicación, rollo antidepresivo, cosas así, Sí. porque dice que sufría de episodios depresivos. Tiene pinta. Y claro, también mezclar antidepresivos con alcohol. Sale mal, sale mal. Sí. Y también tenía tendencia al aislamiento. Esto lo han contado también los Ella, propios ¿no? hermanos en el juicio y todo, que de hecho este juicio está súper documentado porque fue muy mediático. Si os interesa podéis ir a buscar vídeos y de todo en YouTube. Hay de hecho una serie que han hecho hace poco, serie o película, no lo tengo muy Creo claro, que es creo que es serie. serie. Creo que es serie. Que podéis verla también, que por lo visto, yo no la he visto, pero dicen que, No la he que visto, está pero, muy bien. pero dicen que es muy fiel a lo que pasó. Yo no la he visto, pero dicen que está muy bien. Hmm. Y bueno, los hermanos afirmaban que la madre conocía de los abusos, Abuso. porque bueno, el padre abusaba de los hijos. Pero no solo abusaba a nivel físico, Abusaba de ellos a nivel físico, psicológico y... sex. Sí, es que no sabemos si lo podemos decir, probablemente no. Entonces, los hermanos en el juicio, de hecho, hay vídeos, vuelvo a eso, que salen ellos diciendo que sí, que la madre tenía constancia y conocía el tema de que el padre hacía estas cosas, pero era como que Miraba para otro lado. miraba para otro lado, hacía como la vista gorda. Eso es, Sí, como yo he dicho antes. nunca intervino. Y además, digamos que muchas veces ellos sentían que ella como que no es solo que hacía la vista gorda y de, bueno, algo como que no estoy viendo esto y ya está pasando y ya está, sino que a veces ellos sentían que como daba ella un poco, como, ¿cómo te explico? Como que consensuaba un poco, Sí, que por, estaba de acuerdo. por con darle lo la que hacía el razón al padre un poco, padre. Sí, que estaba como de acuerdo con lo que el padre decía. pasivamente, ¿sabes? Pero sí. Sí. La posible explicación psicológica que los psicólogos que han analizado todo el caso y todo, que la posible explicación que le dan a esto es que se encontraba en situación de dependencia emocional de José Menéndez, que era el Que padre. era el padre. Porque, bueno, esto suele pasar mucho en relaciones en las que estás con una persona narcisista, en la que depende, digamos, mucho de esta persona, porque, bueno, digamos como que el cabecilla y la persona de éxito de la familia era el padre. Esto también derivaba en que ella, a raíz de estar con una persona así y todo, y los comportamientos que digo que, de que era muy pasiva, de que no se metía en lo que le hacía a los hijos ni nada, era todo, digamos, como aprendido de que ella, digamos, que tenía pues eso inculcado, de que tenía una indefensión aprendida. Esto pasa con personas que están con personas así, del palo, creen que no pueden defenderse de una persona así. También el miedo constante, porque claro, era una persona que no sabía qué reacción iba a tener, porque claro, yo creo que por eso también ella mantenía una, que no es justificable, No. pero yo creo que mantenía una actitud pasiva porque no, yo creo que a lo mejor ella no sabía si digo algo, si hago algo, puede llegar a ser peor la cosa. Yo Creo que yo. o bien eso, o bien el hecho, aunque suene cruel, mientras se lo haga a ellos no me lo hace a mí. También. Aunque suene cruel. No, sí. Pero creo que puede ser el palo de vaya a ser que lo empeore y le haga algo más, o mientras se lo haga a ellos no me lo hace a mí. Porque las personas, estando en situación que estaba esa mujer, Sí. me cuadra, ¿sabes? Aunque también resulta que este tipo de personas, la del perfil psicológico de la madre, muchas veces buscan, como sea y a cualquier costo, mantener a la familia unida. Sí, también. Entonces, por eso te digo que a lo mejor era un no hablo porque, bueno, es que
a lo mejor si hablo, digo algo, lo que sea, pasa lo que sea, nos separamos, lo que sea, y a lo mejor ella, es lo que te digo, tampoco se veía, a lo mejor, por eso te digo, era pasiva en ese sentido de que no decía, no se metía, no... Eso es una cosa que ellos tienen muy... Porque claro, sí, ella no le hacía nada en ese No, sentido. pero no, El que le tampoco hacía, era- el que le cometía todos los abusos físicos, psicológicos y De todo tipo. era el padre. Pero si a mí me están haciendo Eso. tal y yo veo que tú no haces nada por ayudarme, eso también se queda Claro, ahí. Que yo no creo- está haciendo nada. Pero es que ese es el problema, que es que no está haciendo Claro, nada. es que al padre está claro que lo desvivieron por lo que lo desvivieron, pero a la madre la desvivieron por ser pasiva y no ayudarla. Yo creo que Yo a la creo que- madre fue un poco la frustración de decir, es que no hacen nada por nosotros. Exacto. Es que no te importamos. Yo creo que ellos sentían eso, que no te importaba. No, exacto. Entonces dijeron, pues ya que te importa tanto este hombre, pues te vas y te desvives con él. Yo creo. Pues sí, es que, porque bueno, a lo mejor lo que, si la hubieran dejado a ella, pero es que tampoco, porque es que como era una cosa que es lo que te digo, ella también, según lo que los psicólogos dicen y tal, sentía esa dependencia hacia él, no hubiera acabado bien si, por No. ejemplo, hubieran ido solo a por el padre. Entonces, También puede ser un acto de compasión por ese aspecto. ahora vamos con los hermanos. Los hermanos. Primero, Lil. Bueno, yo le digo Lil. Vale, No sé. ¿cómo se llama? Era el hermano mayor, como ya he comentado antes, que, bueno, en base a lo que venimos hablando de que siempre, como era una familia, digamos, de buena posición y tal, buscaban mantener la apariencia. Eso también se refleja mucho y lo han reflejado mucho en el perfil psicológico de ellos, porque, digamos que ellos tenían que proyectar sí o sí, estuvieran bien o mal, claramente no estaban bien, No. viviendo esas cosas no puede estar bien, pero ellos especialmente tenían que proyectar estoy bien. Claro, de la felicidad absoluta. Porque el padre, eso también lo cuentan ellos en el juicio, el padre siempre les decía, como cuentes, como digas, como des la más mínima señal de que tú te pasa algo, tú de aquí para afuera estás bien. Claro, a ellos le decían que si por lo más mínimo se notaba que algo les pasaba o estaba pasando algo, como que lo iba a castigar, ¿no? Sí. Entonces ellos buscaban una imagen perfecta. Ellos intentaban proyectar una imagen de yo soy súper confiado, tengo mucha autoestima, tal, soy Perfecto. perfecto, ¿no? De Lil se dice que era a imagen proyectada Ujú. una persona competitiva, sociable, dominante y el protector de Eri. Eso sí se veía. Sí. Era el protector de Eri, De su hermano. su hermano pequeño. Los psicólogos también afirmaron que, lo que digo, esta imagen que él proyectaba también funcionaba un poco como escudo, como para esconder un poco todo el sufrimiento que él en realidad tenía dentro. Que aparte también, o sea, los dos lo pasaron mal, pero tú imagínate también, yo siendo el hermano mayor, estoy pasando lo mismo que tú, pero encima te intento proteger porque es que siento ese la instinto protector responsabilidad. porque eres mi hermano pequeño. Yo soy la hermana Es pequeña. también como una carga también mental, creo yo. A causa de los abusos, generaron trauma, evidentemente, lo más normal del mundo. En Lil, por ejemplo, hipervigilancia, dificultad para confiar, sentimiento de vergüenza, esto es muy típico de personas que sufren abuso, Este tipo de abuso. todo es, y rabia acumulada, Claro. evidentemente. ¿Hacia quién? Pues, Hacia los padres, ¿a quién será? evidentemente. Por eso la cosa explotó como explotó. ¿Cómo exploto? Aquí voy a hacer un pequeño spoiler, porque voy a hablar sobre una cosa de Eric, que básicamente el padre le hacía abuso a los dos, Ujú. desde que eran pequeños, no sé qué, tal y cual. Ya cuando ocurrió esto, eran grandes, como he dicho, tenían 21 y 18, si no mal recuerdo. Eric le confesó, o sea, el hermano pequeño le confesó a Lil, que era el mayor, que él seguía recibiendo abusos Abuso. por parte de su padre. Esto, sumado a la personalidad protectora que tenía sobre su hermano, parece ser, y Eric, que es el menor, confesó en el juicio que él cree que fue el detonante Claro. principal de que se llegara a lo que se llegó. Claro. Bueno, ahora vamos con él, ya que he dado paso con él. Sí. Él era descrito como el hermano más sensible, era el pequeño también, tal, siempre respaldado por la figura protectora de su hermano, entonces se le describía como el más sensible, el Sí. más tal. Durante la adolescencia se le identificó que tenía ansiedad, inseguridad, baja autoestima y miedo constante al fracaso. ¿Por qué?
Porque la gente, amigos, testigos, lo que te digo, gente que testificó cercana a lo que era la familia, testificaron que, bueno, el padre, como ya hemos dicho, pues quería siempre mantener una imagen de toda la familia como perfecta, ¿no? Entonces ellos vivían bajo la constante presión de satisfacer las expectativas de su padre. Ellos tenían que ser perfectos. Claro. Entonces eso genera una carga mental que te cagan. Bueno, también eso. Y se pone mucho en duda si realmente fueron abusados o no. Ah. Se pone mucho en duda. Esto a mí me revienta mucho. Que es una opinión un poco polémica que yo tengo quizás. Bueno, yo sé que es polémica porque lo que te digo se habla mucho en redes, ¿no? Pero yo pienso que a las víctimas, mientras no se demuestra al contrario, cuando la víctima se confiesa estas cosas, yo pienso que hay que creerle y apoyarla. Hasta que se demuestre lo contrario. Sí, exactamente. Yo lo veo Porque igual. tú imagínate que tú has vivido todas estas cosas y encima te ponen en duda. Has pasado todo lo que has pasado, has sufrido todo lo que has sufrido, encima viniendo de un familiar que yo pienso que... No lo sé, perdonadme si me voy a meter en barro. Camisa de Pero creo que es mucho peor un abuso cuando lo recibe de parte de un familiar que sí es de un extraño. Porque es que, digamos que el lugar seguro que tú deberías de tener, que es tu familia, no lo es. es que es de donde estás recibiendo esos abusos. Entonces, si no puedes confiar en tu familia, por eso tenían esos problemas de confianza que he mencionado, Víctor, es que, ¿cómo no? Si en tu familia, en tu núcleo familiar más cercano, que es tu padre, y tu madre lo consiente, si recibes eso de dentro de tu familia... que no puedes recibir de fuera. Claro. Entonces, yo lo entiendo. Esto es un creo yo. Sí, exactamente. Aquí, antes hago un corte, un inciso, vamos a dar opiniones nuestras. Sí, no ¿vale? es la verdad absoluta. No es la verdad absoluta, o sea, hay ciertas cosas que nosotros recargaremos que son nuestra opinión y ya, que no es la verdad absoluta de este tipo de cosas. Dicho esto, pero sigue. No, está bien el inciso, porque Claro. es verdad, claro, esto yo, opinión mía. Claro. No estoy diciendo que tenga que ser así. Eso. Los expertos consideraron que sí que, porque bueno, claro, es lo que te digo, la gente, hay mucha gente que pone en duda, porque claro, como eran niños de una familia rica, no sé qué, se cuestiona mucho si de verdad los mataron por todo lo que habían sufrido y ya, he dicho mataron, bueno, desvivieron. Se cuestiona si los desvivieron realmente por todo lo que habían sufrido y que ya llegaron, digamos, a su límite, o si fue porque, como era una familia rica, no sé, se cuestiona si fue de pum pum y a herencia para mí, ¿no? Se cuestiona si fue eso. Yo, a mí, sinceramente, opinión personal, a mí me choca mucho, te lo digo en serio, porque es que es lo que iba a decir los expertos, psicólogos y tal, psicólogos forenses que han analizado todo el caso, y a ellos, porque a ellos sí se les puede analizar, siguen vivos, Claro. pues consideran que sí que ambos tienen y muestran indicadores típicos de víctimas de abuso prolongado, porque fue algo prolongado, no fue algo tampoco puntual, fue una cosa de años, de continuidad. Entonces, si ya expertos y psicólogos y forenses y no sé qué han dicho que sí, que tienen y muestran indicadores de ser víctimas de abuso prolongado además, me parece súper fuerte que se les cuestione. Aunque es una cosa que se hace y se cuestiona, siempre se cuestiona a las víctimas, me parece terrible. Sí. Y que me hierve la sangre. Pero es algo que siempre pasa y cuando son casos así mediáticos, como el caso Sí, este caso que fue muy mediático, sí, pues salió en la tele en su momento y todo. Entonces la gente siempre da su opinión y también cuestiona y se pone de parte del que no es la víctima. Claro, pues eso. La cosa estaba dividida entre los que sí creían que habían llegado, digamos, a su límite ya y ya terminaron haciendo, digamos... Yo entiendo que no justifica, porque nada justifica un asesinato, pero digamos que, y ahí quería yo llegar porque tengo aquí una pregunta que es un poco abierta, también a ver qué opinas tú, si es posible condenar el crimen, pero aún así sentir compasión por quienes lo han cometido. Claro. ¿Tú crees que es posible? Sí, claramente. Yo creo que sí. Yo siempre, además, se va a notar muchísimo a la hora de hacer casos. Nerea es como que se centra más en el perfil psicológico, yo me centro un poco No se ha notado, ¿verdad? Yo me centro más en lo que viene siendo, porque yo tengo un perfil, ella tiene un perfil psicológico, está estudiando psicología, yo he hecho derecho, como he dicho antes, entonces cada una tiene su perfil. Y yo como persona que ha estudiado derecho y te analiza el caso un poco desde esa perspectiva,
te digo que yo siento compasión por las víctimas. Yo la siento 100%, Y pero yo claro, es más comprensible. legalmente no debería sentir compasión por ellas porque han cometido un asesinato, pero eso es lo bonito, o por lo menos a mí me parece lo bonito de este tipo de casos, entendedme, no bonito, de que tú puedas humanizar también al asesino, porque no todo el mundo asesina por placer, asesina Sí, por... sí, no también todos hay son veces- psicópatas eso ni es. sociópatas También ni... hay veces que se asesina por necesidad de cambiar ya tu Sí, de situación que porque no puedes ves más. que haya otra salida ni Eso otro es. fin a lo que, por ejemplo, yo creo que ellos lo veían así, que no veían otro fin ni Claro. otra salida a lo que estaban sufriendo. Entonces Exacto. dijeron, Pues cortad por los arcos. eso es. Yo creo que lo vieron de esa manera. No lo justifico, ni No es muchísimo justificable porque nunca se tiene que justificar menos. Exacto. un crimen ni decir... Pero en parte entiendo que ellos tenían un agotamiento mental y una cosa de que era una cosa que era tan prolongado y del núcleo familiar. Y que no le ves salida, porque al Claro. final cuando tú estás viviendo este tipo de situación en tu casa, no tienes muchos amigos, no tienes como una vida afuera que te haga, pues decir, pues me voy, pues cambio. No, ellos estaban, como hemos dicho, muy centrados solo en su familia, ellos tenían que hacer perfectos dentro del núcleo familiar, fuera del núcleo familiar, entonces es una presión tan grande la que ellos sentían en ese momento y sobre todo yo creo que Lil fue la cabecilla de todo esto por la presión de ser el hermano mayor y ya decir necesito que mi hermano pare de sufrir esto. Que Claro, no lo es sufrían los dos, pero él encima tenía ese perfil de soy el protector de mi hermano y es como, por ejemplo, él confesó en el juicio que él sí cree que el detonante allá, la escena del crimen fue que él le confesó a su hermano que él seguía sufriendo estos abusos por parte de su padre. Entonces, él ha confesado que cree que es el detonante, o por lo menos el Claro. principal detonante a el crimen. Yo creo que también, ¿eh? Yo también lo pienso. sinceramente creo que ya fue como la gota que colmó el vaso de Sí. decir todavía te sigue Ujú. abusando, papá. Entonces fue como no, esto ya tengo que darle una y entonces empezaron a hacer el plan que luego ellos mismos destrozaron, pero hicieron el plan. Que de hecho, bueno, ellos cuando cometieron el crimen, como he dicho, pues llamaron a Emergencia. emergencia y dijeron eso, que habían encontrado a sus padres, que bueno, se pensó que había sido eso, un robo, tal, no sé qué, y de primera le salió bien la cosa, se creyó esa versión y tal, pero se empezaron a fijar mucho en ellos porque después del crimen, bueno, empezaron, digamos, como a gastar mucho dinero. Gastaron más de 1 millón en coches, en viajes, en uno de ellos pues contrató hasta un, ¿cómo se llama? Entrenador de tenis personal y no sé qué, viajes, tal y cual, no Sí. sé qué. Gastaron más de 1 millón en cuestión de 6 meses. O sea, una barbaridad. Pero esto es una cosa que pasa también mucho en víctimas que cuando ya, digamos, salen y termina esta situación, digamos, sienten como ese alivio, esa sensación de falsa libertad, de... Al fin, Claro, es una euforia que de repente dices, es que, claro, pasas de sufrir abusos constantes por parte de tu núcleo familiar más cercano a de repente esa Puedes tranquilidad, ese puedo hacer lo que quiera, estoy tranquilo, nadie va a hacerme nada, que tienen esa falsa sensación de euforia, de libertad, de no sé qué, y Claro. empezaron pues a gastar dinero, no sé qué, entonces ahí ya como que se puso un poco el ojo encima de ellos. claro. Y Lil, aparte, iba al psicólogo, a su psicólogo le confesó Que había matado. que ellos habían matado a sus padres. El psicólogo tiene confidencialidad, es como Sí, un cura, no dice nada, aún pero así, no fue el psicólogo el que confesó. pues está obligado a Plot hacerlo. twist. Pues está obligado a hacerlo. O sea, tú cuando vas a un psicólogo, Ya, pero supongo que también depende Claro. de cada quien, ¿no? tú cuando estás para un psicólogo, él no puede decir nada, Mm. pero si tú cometes un Claro, crimen ya son o cosas cualquier que- cosa así, ok. tienes la obligación de decir que esa persona cometió un crimen, iba a decir. Crimen. Un crimen. ¿Vale? Entonces, ¿quién fue? Por curiosidad. La pareja del psicólogo, que por lo visto Ah. escuchó, es que tengo entendido que había una grabación o algo así, no sé si a lo mejor grababan las sesiones o algo Puede así, ser. había una grabación de audio o algo de eso, la pareja del psicólogo la escuchó y ella fue la que presentó a las autoridades, entonces a raíz de ella, entre Claro. que ya tenían puesto los encima de ellos por todo el tema de este derroche de dinero de repente, por eso también hay gente que cree Claro que fue por que eso. fue crimen por quiero la herencia, ¿no? Aunque yo, en mi Yo creo que opinión tampoco. personal, no. Pero eso, se puso el ojo encima de ellos a raíz del derroche de dinero que tenían, que es lo que te digo, en 6 meses, 1 millón,
pues claro, es como que a las Claro. autoridades le resultó un poco de Llamativo. vamos a estar pendientes a ver. Claro. Y ya llegó la pareja del psicólogo y con las grabaciones que presentó, pues ya ahí inmediatamente lo arrestaron. Si creemos que es asesinato premeditado o un acto de desesperación. Yo creo que es premeditado. Volvemos a decir que estos son opiniones. Opiniones personales. Yo creo que Lil llevaba maquinando muchísimo el asesinato de sus padres, sobre todo de su padre. Ya metió a su madre por ahí que por ahí, pero sobre todo yo llevaba muchísimo. Yo creo que lo que le hizo decir lo hago fue que a su hermano lo siguiera abusando su padre sexualmente. Yo tengo la opinión contraria. No, Bajo mi punto de vista, yo creo que fue un acto ya de desesperación. sí, ¿no crees que fue premeditado? Yo creo que Creo fue que no. premeditado. Estudiando los perfiles y tal, creo que era algo que ya estaba en su cabeza, sobre todo del hermano mayor, y que ya lo detonó el hecho de enterarse de que lo seguían abusando. Por eso pienso también que es un poco acto de desesperación. Porque No, pero yo creo que eso ya lo tenía premeditado, ¿eh? a lo mejor alguna vez lo pudo pensar, pero yo creo que el acto en sí, yo creo que ya fue de desesperación, de es que ya no hay otra salida. Creo. Sí, sí, sí. Está bien, internet. Está bien, está perfecto. Dejadnos en comentarios qué pensáis. Es perfecta, chuchu. Aquí otra pregunta que está más polémica. Si no hubieran gastado tanto dinero después de la muerte de sus padres, ¿creéis que la opinión pública sería diferente? Sí. Lo que te digo, porque como hay gente que cree que fue por la herencia, en Nah, realidad en no ese- creen lo de los abusos. En ese aspecto yo creo que no, porque al final cuando tú perteneces a una familia tan rica y tan adinerada y todo eso, al No final les faltaba tampoco, ¿no? siempre van a tener esa opinión Sí. de ha pasado esto por esto. Incluso cuando cuando una mujer se queda viuda de un hombre rico, todo el mundo entiende a que lo ha matado, porque Sí, sí. entonces eso no me parece que sea justificación. No, pero eso, yo creo que sí hubiera cambiado la opinión pública Sí, si yo no creo hubieran que no. gastado. Yo creo que sí. Yo creo que no, Un poco porque sí. al final ser rico, hombre, que a lo mejor hubieran sido Pero menos yo creo malos. que el hecho de que gastaran esa cantidad de dinero y en tan poco tiempo, yo creo Pero que eso fue yo un creo que- detonante también a que la gente pensara. Pero yo creo que eso a mí me da más como que fue más para la policía que para la gente pública. Yo creo que la opinión pública hubiera sido prácticamente la misma, simplemente que la policía no se hubiera fijado tanto en ello. Yo creo que ese fue su fallo, entendedme lo que quiero decir. El no controlar eso. Estábamos teniendo opiniones muy Está diversas. muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahora tengo, ¿cómo cambia vuestra percepción del caso dando por válida o no las acusaciones de abuso? Yo sí la valido. O sea, yo siento Yo que sí. creo que sí, son verdad. En esto Yo, estamos de acuerdo. yo creo en eso, o sea, y en parte por eso entiendo que llegaran a lo que llegaron, entenderme vosotros a mí también, ¿vale? Entender que todo esto- Que fue ya lo que te digo, ya digamos que yo creo que sus mentes llegaron ya a un límite Y no hay otra salida. de Yo no creo que vieron no otra hay salida, exacto. Entonces, yo que sí doy por válida y sí me creo lo de la acusación de abuso, aparte, es lo que te digo, es que hay psicólogos y expertos que, o sea, lo han analizado todo y sí dicen que ambos muestran y tienen indicadores de esto, de que son personas que han Claro. sufrido abuso durante mucho tiempo. Entonces, por eso tampoco no entiendo por qué la gente lo cuestiona tanto. Me parece, vamos. Yo tampoco. Pero es una cosa que es lo que te decía antes, que es una cosa que se hace siempre, y Siempre con todo pasa. el mundo. Hmm. Otra cosa, otra pregunta, muy interesante también. ¿Creéis que en los 80, 90 se entendía lo suficiente el impacto psicológico del abuso sexual? No. Y específicamente en hombres, porque en ese momento en hombres era como... No. No se veía igual que en mujeres. Entonces, no era una cosa como que tuvieron muy en cuenta a la hora de su juicio. Claro, es que Por yo eso también les dieron, que no lo he dicho, cadena perpetua a los dos. A mi modo de ver, nada justa, me parece una cosa súper exagerada. Porque ¿Sabes es lo qué que te digo. pasa? Que sobre todo tenemos que ponernos en cuenta como tú has dicho, el tiempo en el que sucedió el crimen. Sí, claro. Hoy en día sí se suele tener más impactos psicológicos, todo eso a la hora de tomar sentencia, pero antes era como, has cometido este delito, esta es tu condena, ya, no hay más. Ahora sí es algo que se te tiene en cuenta, ¿vale? Tiene como un móvil, un motivo, una, digamos, eximente de la condena, ¿vale? Para quien no tiene como una reducción, ¿vale? Ujú. Entonces eso, pero antes no. Antes era, tú has cometido este delito, tú has robado y tu delito es que te corten la mano, entiéndeme, algo muy... Pues te cortamos la mano, que a lo mejor has robado porque tenía hambre. Eso ya es harina de otro No costal. se fijan tanto en esas cosas. Exacto. Aparte de este caso hubo dos juicios, porque el primer juicio se anuló y el segundo juicio fue un desastre
Lil no pudo testificar ni decir nada, la mitad de los testigos tampoco, se quedó, digamos, un poco Eric solo. Lil no pudo testificar porque, bueno, para cuando se celebró el segundo juicio ya estaban en la cárcel, porque lo que te digo, lo arrestaron en cuanto se supo que habían sido a ellos. Claro. Estaban en la cárcel y Lil, estando en la cárcel, pues se hablaba con una muchacha de fuera, no sé, por llamada, yo no sé qué. La tía grababa las llamadas y luego escribió un libro en base a lo que había hablado con él y no sé qué, y en base a eso consideraron que él no podía, los abogados propios de ellos, que no debía de hablar, porque quizás la cosa acababa peor. Entonces, pues, entre que el hermano no pudo hablar, la mitad de los testigos, yo no sé qué pasó, que tampoco. La cosa que en el segundo juicio salió muy mal y la condena muy desfavorable y todo. Aquí tengo la pregunta de si se puede entender una acción sin justificarla, que a mi modo de ver sí, porque a lo que te digo, entiendo que llegaran a ese límite, pero claro, evidentemente no justificamos un asesinato, o sea, hay 1000 salidas antes. Exacto. Que entiendo la desesperación y el tal de ya no podían más, lo entiendo, pero claro, hay muchas otras soluciones antes que un crimen, ¿no? Exacto. Tengo también que, bueno, ¿hasta qué punto los prejuicios sobre cómo debe comportarse una víctima influyeron en el veredicto? Esto creo que sigue pasando mucho a día de hoy también. Sigue, sobre todo en casos de abusos sexuales. En casos de abusos con las mujeres y todo se juzga mucho también. El aspecto físico. Si sigues con tu vida normal después también y todo y no sé qué. Entonces, si se sigue juzgando a día de hoy, estamos en Big 26. Imagínate en los 90. Claro. También tengo la pregunta de, ¿creéis que fue una sentencia justa? No. No, porque se tenía que haber tenido en cuenta los antecedentes que llevaron al asesinato. Que es algo que ahora, bueno, no sé si en Estados Unidos, yo hablo de todo lo que hablo de justicia es de aquí de España, ¿entiendes? Sí. Bueno, y Europa en general, que más o menos están igual. Pero es verdad que Estados Unidos no funciona exactamente así, pero ahora sí que se tiene en cuenta todo ese tipo de cosas. A lo mejor el por qué se estudia muchísimo el perfil psicológico de por qué el asesino ha llegado a X. Claro, ¿vale? Es lo que te digo, tú también no tuvieron muy en cuenta lo de los abusos, porque es lo que te digo, en los 90 se veía la cosa diferente y más si era un abuso. Más si era un abuso hacia un hombre. Sí. Se veía como, tú eres un hombre. Tú eres un hombre, ¿a ti qué te va a afectar que te... Claro, que te hagan entonces no tuvieron en cuenta lo de los abusos mucho. Claro. Por eso también yo pienso que la condena es súper desproporcionada y tal. Otra pregunta muy interesante, ¿pensáis que los hermanos deberían haber tenido una segunda oportunidad? Uf, no. Mira, yo te hablo desde mi perfil. ¿De qué tipo de segunda oportunidad? Claro, yo te hablo desde mi perfil. Yo no considero que los hermanos no tengan que hacer condena. Ellos claro, condena tienen que tener y porque... encima es un parricidio. Bueno, ¿entendés? Sí. Entonces, claro, yo no considero... A mí mi vena jurista no me deja que tengan una segunda oportunidad, pero sí me hace que tengan una condena más justa y que quizás se le proporcionen medios para curar su mente, porque ahora, como hemos dicho, se le dio cadena perpetua, pero ya se la ha dado... Ya a día de hoy, hace unos pocos años, que es lo que he dicho de que Kim Kardashian estuvo metida en el meollo del caso de ellos porque se interesó y que porque ella llegó a la conclusión de que lo mismo, que no habían sido justos en sus juicios, que no habían llegado a una condena justa para ellos y se metió en todo el tema y estuvo pues intentando buscar que le dieran una reducción de condena, alegando pues todo lo de los abusos que en su momento no se tuvo en cuenta y todo el rollo, y lo consiguió, de hecho lo consiguió, y le bajaron la condena de cadena perpetua, que con cadena perpetua no podían optar a la condicional, es decir, iban a morir en la cárcel. En la cárcel. Pues consiguió que, bueno, ella se metió, pero bueno, digamos, su abogado. Sí, claro. Pero es verdad que Kim Kardashian, con todo ese impacto mediático que ella tiene y todo, yo me acuerdo de haberlo visto en las Kardashian, que yo veo mucho las Kardashian. Pues digamos que el caso que sí, que al final se les consiguió dar la reducción de condena a 50 años. Ya llevan 30 y tantos, 36 ya por seguramente ahí. Estén a punto de conseguir... Que ahora, este año o el año pasado, ya podían optar a la condicional, pero lo pillaron con contrabando de móviles. Tenían móviles, evidentemente tú en una cárcel no puedes tener móvil. Y eso, pues, el jurado pues consideró que era un motivo como para que no pudieran optar a la condicional, porque te estás saltando las normas de la cárcel.
Exacto. Te que puedes saltar estás la haciendo norma. lo que tú quieres, te da igual las normas, consideramos que no estás apto para vivir entonces en sociedad y respetar las normas de la sociedad. Sí. Que a lo mejor te parece algo muy mínimo porque dices, tiene un móvil, está No lo para es. hablar con su familia, pero No lo es. tiene importancia. No lo es porque yo extrapolo ese tipo de normas a las normas de la sociedad. Sí, sí. Si no eres capaz de cumplir las mínimas normas de comportamiento y de todo eso de la cárcel, no vas a poder hacer todas las normas de fuera, ¿no? Por lo menos desde mi Sí, perspectiva. sí, yo lo entiendo, o sea, entiendo el hecho de que también haya gente que diga, joder, por un móvil ya no pueden estar acondicionadas, pero claro, es lo que estamos hablando, son unas normas muy básicas y no las estás respetando. No Consideras vas a que tú haces yo hago lo que yo quiera, ¿no? Yo creo que lo ven de esa manera un poco. Claro. Tú haces lo que tú quieres, pues si en la calle no puedes hacer lo que tú quieres, si aquí no respetan una mínima norma, ¿qué me hace a mí pensar que en la calle sí la va a respetar? Entonces, entiendo que no le dieran opción a Claro, pero eso. se la terminarán dando. Sí, de hecho luego en 2028 tienen opción a volver a pedir la condicional. Claro. Pero claro, ahora tienen unos años de penalización que no. Exacto. Y la última pregunta que tengo, después de conocer todos los detalles, ¿sentís más compasión, rechazo o ambas cosas? No sé, yo es que los veo como criminales porque al final son Sí. lo que son, pero también los veo como personas que han tenido un pasado que les ha llevado a cometer el crimen. No lo justifica, pero Sí. sí es verdad que les lleva. Sí, entonces es como que tengo sentimientos encontrados. Los veo criminales, pero Sí. también los veo víctimas. Yo Víctimas y victimarios sería mi respuesta. Yo, si tengo que... O sea, rechazo no siento, porque No. te ponen la opción de si sientes compasión o rechazo. Yo no siento rechazo. O sea, yo siento más compasión que rechazo. Yo desde mi punto de vista que todo lo que sufrieron, los abusos, no sé qué, el tema de que la madre no mirara para ellos, no alzara la voz para ellos, siento compasión porque pienso que es que o sea, han vivido una vida de abusos físicos, sexuales, psicológicos, lo que sea. Sí, sufrieron tanto durante toda su vida de parte del núcleo familiar más cercano que puedes tener, que son tus padres, que yo sí siento mucha compasión. No justifico lo que hicieron, lo que estamos hablando, no lo justifico porque hay mil soluciones antes que cometer un crimen así, ¿no? Pero si tengo que elegir, yo siento más compasión que rechazo. No siento rechazo hacia ellos, la verdad, porque lo que te digo, pues entiendo mucho el que llegaran a eso, no justificándolo, pero entiendo que llegaran a eso, tenían ya un agote mental que entiendo que llegaran a eso, Claro, sí, sí. sin ya justificarlo, está. pero Exacto. Yo tengo otro caso que es el de Francisca Cadena, que sucedió en España, ¿vale? Y hay casos que parecen imposibles desde el primer minuto. No porque ocurran en lugares remotos, ni porque haya fenómenos extraños, ni porque donde suceden, sino porque donde suceden los casos no debería de pasar nada. Y este es uno de ellos. Es una mujer que sale de casa para recorrer apenas unos metros, bajar una calle, vive en un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde los vecinos se saludan por su nombre, donde cualquier movimiento extraño suele llamar la atención, pero aquella noche nadie ve nada, o al menos eso parece. raro que en un pueblo pequeño nadie vea nada. Claro, yo me centro en este caso porque sucede en Hornacho, un pueblo de Badajoz muy pequeño, de al menos 4.000 habitantes, de menos de 4.000 habitantes, y me ha llamado muchísimo la atención porque yo sé cómo se mueve un pueblo de esas características porque es Claro, nuestro pueblo. nuestro pueblo tiene 3.500 por ahí, más o menos. Exacto, entonces yo sé cómo funcionan las cosas en un pueblo con ese número de habitantes, ¿vale? Y para que entendáis un poco esta historia, viajamos a Hornacho, un municipio al sur de Badajoz, que no es una gran ciudad, como hemos dicho, y ni siquiera llega a los 4.000 habitantes. Es uno de esos pueblos donde las calles son estrechas, donde las puertas del día permanecen abiertas, donde los vecinos llevan décadas viviendo unos con otros, pared con pared, y es un lugar donde resulta muy difícil mantener secretos. Nosotros lo sabemos, siempre Sí, hay claro. una vecina, alguien que ha visto algo. O al menos Aquí las eso es... ventanas tienen ojos. Exactamente. Y oídos. O al menos eso es lo que cualquiera pensaríamos, ¿no? De un Sí. pueblo así. Porque precisamente ahí ocurrió una de las desapariciones más desconcertantes de España en las últimas décadas.
Es un caso súper reciente, no sé si lo has dicho. Sí, no es reciente, sucedió Bueno, hace 9 años, pero que sigue reciente. porque se ha resolvido hace poco, ¿vale? Resuelto, perdón. Maricola. La protagonista de esta historia se llama Francisca Cadena Márquez, más conocida cariñosamente como Francis, tenía 59 años y era madre de 3 hijos y tenía también a su esposo. Las personas que la conocían la describían como una mujer muy trabajadora, cercana y muy familiar. Su vida giraba en torno a su casa, su hijo, su marido. Nada más. Una mujer de casa. Exacto, no llevaba una vida especialmente complicada, no existían indicios públicos de que quisiera marcharse, de que hubiera preparado una fuga o de cualquier cosa, ¿vale? De hecho, precisamente eso, cuando desapareció su familia, tuvo claro desde el principio que algo no cuadraba, que su madre no se había ido. Claro. Entonces, para poner en contexto, era el 9 de mayo de 2017 y había sido un día completamente normal en la vida de Francia. A ver, relativamente reciente. Claro, verdad. O sea, 2017. a ver, hace casi 10 años, pero yo lo considero reciente. Sí. Había sido un día muy normal en Francia, había estado cuidando a una niña pequeña de unos conocidos, que era algo que ella hacía habitualmente, ¿vale? Y cuando llegó el momento fue a darle a la niña a sus padres, que era cruzar una calle, que era un callejón muy iluminado, no un callejón oscuro, y un callejón que abría apenas 20-30 metros, ¿vale? Que tarda en recorrer eso, ¿vale? Tú verás. Vale, y eran aproximadamente las 11 de la noche, tampoco era extremadamente tarde. Y estamos hablando de mayo, ¿entiendes? Sí, ya empieza a haber lucecita más de noche. Eso es. Francis se habló con ellos para despedirse y acompañarlo unos metros hasta el coche, algo normal. Un gesto completamente cotidiano. Lo había hecho cientos de veces. Su casa estaba muy cerca, como hemos dicho. Solo tardaría unos minutos en volver, literalmente era cruzar un callejón muy iluminado. Antes de salir, incluso le dijo a uno de sus hijos algo tan sencillo como: ahora vuelvo y hago la cena. O sea, sí, encima te está avisando de que De te va a volver. Claro, de que va a volver. Y nadie imaginaba que esa sería la última vez que la verían con vida. Después de despedirse de aquella familia, Francis emprendió su camino de vuelta. Y aquí es donde empieza todo el misterio. Porque nunca llegó a cruzar de nuevo la puerta de su casa. Nunca volvió a hablar con su hijo, ni utilizar su teléfono, ni siquiera a ser vista con vida. Es como si hubiera desaparecido en un trayecto de apenas unos metros, se la tragó la tierra. Y eso es precisamente lo que hizo que el caso fuera tan desconcertante desde el primer momento. No hablamos de una mujer que viajaba sola por una carretera, no hablamos de una excursión, nada. Una mujer que salió de su casa a despedir a la niña que estaba cuidando y ya no Y volvió. tenía planes de volver, en plan, que Claro. tengo que hacer la cena. Exactamente. Cosas de su casa, ¿no? Y encima en un pueblo donde todos se conocían entre sí. Claro, es que yo me pongo mucho en el contexto de que nuestro pueblo es más o menos similar y me parece súper raro porque es que aquí se sabe todo el Se mundo lo sabe ve todo. todo. ¿Qué hasta no sé qué tú no puedes? No puede. Entonces, claro, era lógico pensar que se había entretenido hablando con alguien. Sí, claro. A mí me pasa. Pasa mucho así en los pueblos, Claro. como te conoces todo el mundo, de repente para salir por la calle te entretienes a lo mejor un rato hablando Claro. con esa persona. Por eso los hijos y el marido pues tardaron un poco en reaccionar normal. Claro, normal. Porque pasaron los minutos y pues tampoco le echaron cuenta. Claro, lo mismo dices, pues haga con la vecina de enfrente hablando cualquier cosa, yo qué sé. Exactamente. Después pasaron horas y Claro. Francis seguía sin aparecer. Y entonces, cuando llegó la mañana siguiente, la preocupación ya era miedo. ¿Dónde está mi madre? Su familia sabía perfectamente que eso no era normal, eso no era algo que Francis hacía habitualmente. Francis jamás había pasado toda la noche fuera sin avisar. Mucho menos dejando a su hijo sin decirle absolutamente nada. Claro. Ella era, como hemos dicho, muy familiar. Su vida estaba centrada en su hijo. Y entonces así empezó una búsqueda desesperada. Al principio fueron los propios vecinos los que empezaron a buscarla por todas partes, se movilizaron y luego ya intervino la Guardia Civil, que he de decir aquí un inciso y que la Guardia Civil actuó muy bien, ¿vale? Hemos de decir, hay veces que no lo hacen bien, pero Sí. esta vez sí que lo hizo bien. ¿Vale? Lo que ninguno de ellos podía imaginar es que la búsqueda no duraría días, meses, sino que duraría casi 9 años. Y la Que es respuesta... una cosa que, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, a mí como que me choca mucho porque es una cosa que sucedió en una calle que pequeña, en un pueblo muy poca gente, no se vio nada, no sé explicarte, pero, o sea,
tanto tiempo para una cosa que en realidad parece tan sencilla. Que luego no son cosas sencillas, evidentemente resolver un crimen no es una cosa sencilla, pero ahora que ya están, digamos, más o menos más resuelto, más encaminado, tal, dices, es que, claro, sucedió en una calle, que era así la calle, no sé qué. La mujer sabía que no tenía intención de irse a ningún sitio porque ya también había avisado de que vuelvo ahora para hacer la cena, no sé qué, y dices, ¿cómo han tardado 9 años no han sospechado, no han...? Porque centraron de hecho ahora más Sí, adelante sí. lo digo, centraron la investigación en otra zona. Sí, sí. Ese fue el problema, claro. donde centraron la investigación. Entonces eso duró casi 9 años y la respuesta estaba muy cerca. Claro, y ahí ¿Vale? venía mi cosa de... ¿Sabes lo que te digo? Es que como yo ya me sé la Claro, nadie la vio, como hemos dicho, y ni tampoco nadie podía explicar qué había pasado en esos metros, que eran metros. Por eso, mi cosa de decir es que ha pasado en una cosa que es que una calle pequeña relativamente y dices, Exacto. ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Entonces, pues los agentes empezaron a reconstruir el caso, tal, ¿no? Preguntas de quién fue la última persona que la vio, a dónde se dirigía, lo típico, ¿no? Típico procedimiento, sí. Y cada respuesta pues iba ayudando a hacer una línea temporal, ¿no? Y esa línea terminaba siempre en el mismo punto, la noche del 9 de mayo de 2017. Después, nada, la historia se cortaba de golpe, desaparecía, se le había tragado la tierra. Mientras tanto, Hornacho empezó a movilizarse. Los vecinos, familiares, voluntarios participaron en batidas organizadas para recordar alrededores, también buscaron en pozos, buscaron en ríos, en zonas cercanas, se movilizaron por absolutamente todas las zonas de Hornacho y cerca en campos, montes, de verdad, por todas partes. Se utilizaron perros, todo, lo dieron todo. Pero claro, la lógica decía que si Francia había sufrido un accidente, alguna pista tenía que aparecer. Algo tenía que haber. Bolsos, pelo, lo que sea, algo tenía que aparecer, pero es que no aparecía nada. Nada. Y entonces eso empezó a preocupar muchísimo a los investigadores, porque siempre que pasa algo, siempre aparece algo, y ahí nada. Claro, porque es raro hacer el crimen perfecto, porque siempre, cualquier mínima cosa hay. Pues no había nada. Y entonces, claro, siempre hay un indicio. En este caso, no había nada. Ni un indicio, nada. Y entonces, conforme avanzaba la investigación, pues las autoridades empezaron a valorar hipótesis, ¿vale? Se había ido voluntariamente porque no era normal. Claro, porque viendo que no encontraban nada y todo, claro, normal que barajaran la opción Claro. Y sí, se ha ido, y a lo mejor pues simplemente no daba indicios de que se iba a ir porque era como... Pero claro, barajando opciones, porque es que claro, llegando a ese punto que no encuentran nada, es lógico que pienses, a lo mejor se ha ido. Claro, pero fue una hipótesis que duró muy poco y perdió bastante fuerza porque tanto la familia la negó inmediatamente, como que tampoco las pruebas. Se había dejado todo en su casa, no había llevado dinero, no se había llevado absolutamente nada. Sí, no se sostiene esa hipótesis. Claro, no se sostenía por ningún lado. Entonces, claro, y su hijo sobre todo decían que jamás ella lo hubiera abandonado, que les dijo que volvería a hacerle la cena. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, con el paso de los días la hipótesis, pues ya te digo, fue perdiendo peso. Y la siguiente posibilidad, pues, era un accidente, ¿vale? Que se había caído, que le habían atropellado y a lo mejor habían deshacido del cuerpo, ya empezaron a hacer todo eso, pero las búsquedas seguían sin apoyar eso. No había nada. Si te atropellan, claro que hay si algo. te atropellan hay algo, marca la carretera, yo qué sé, cualquier cosa. Cualquier cosa, pues entonces tampoco. Y es lo que volvemos. Cada búsqueda que hacían y cada hipótesis volvía al mismo punto. No tiene sentido, no tiene relación, esto no puede ser. Entonces empezó a surgir algo un poco más inquietante. Alguien le había hecho daño. Claro. No porque existieran pruebas en ese momento, pero era ya la única hipótesis que les quedaba. Entonces, había un gran problema. No había ningún testigo. Nadie había visto nada. ¿Cómo sostenía esa hipótesis de que le habían hecho daño? No había pruebas, no había pelo, no había sangre, nadie había visto nada. Era muy difícil. Entonces, no había cámaras tampoco. Estamos hablando de un pueblo pequeño. Claro, porque en una ciudad muchas veces si hay cámaras, por la ciudad hay algo, ¿ves? Pero en un pueblo tan pequeño... Ni había cuerpo, tampoco. Claro. No había nada. Entonces, ni restos biológicos, nada. Eso convertía la investigación en un rompecabezas pues casi imposible. Pero los meses fueron pasando y, desgraciadamente, el interés mediático fue disminuyendo. Sí. La gente pues empezó a hacer su vida, las cámaras pues se marcharon, todo. Pero la desaparición sigue sin resolverse. Su familia
no se rindió. Su familia seguía al pie del cañón, llamando a televisiones. En la organización esta de desaparecidos todo el rato no paraban de recordarla. Es como que la familia no se rindió. Ellos sabían que ahí había pasado algo y que tenían que resolverlo, ¿vale? Y cada aniversario, pues, eso, volvían a recordarlas, llamaban a televisiones, hacían de todo, ¿vale? Y mientras tanto, pues, la vida de los Nachos, pues, continuó, empezaron pues, los comercios seguían abriendo, los vecinos hacían sus vidas, las fiestas, pues, lo normal, ¿no? Pero, claro, había una pregunta que todavía no se había resolvido. ¿Dónde está Francisca? Perdón, resuelto. ¿Dónde está Francisca? ¿Dónde está Francis? ¿Vale? Habían pasado años y ya la Guardia Civil había realizado, como hemos dicho, numerosas diligencias, había buscado por todas partes. La Guardia Civil había intentado por activa y por pasiva, por todo. Pero ninguna cosa podía explicar qué había pasado esa noche. Sin un cuerpo, sin una escena, sin pruebas y sin nada, sin testigos, sin nada. Y entonces el caso terminó archivándose provisionalmente. No que lo cerraron, pero se archivó. Sí, por falta de avances, claro. Claro, y aquí es importante explicar una cosa, y es eso, cuando un caso se archiva provisionalmente, no significa que se considere resuelto o que se cierre para siempre, ¿vale? Es simplemente que con las pruebas que existen en ese momento no hay base suficiente como para poder resolverlo, claro, ¿vale? Entonces, y si aparecen nuevos indicios, pues puede reabrirse. Sí, vuelve a abrir, sí. Y eso fue lo que pasó, ¿vale? La Unidad Central Cooperativa de la Guardia Civil, que es más conocida como la UCO, decidió volver a estudiar el caso porque había habido un caso similar, ¿vale? Que pudieron resolver, y entonces al ver y estudiar este caso, viendo que era similar, decidieron reabrirlo, ¿vale? Porque la UCO no entra en todas las investigaciones, tiene que tener o pruebas o algo así de indicios, ¿vale? Para que pueda hacerlo. Suele intervenir en asuntos que sean muy complejos, ¿vale? Y cuando sea muy necesario. Los agentes, pues, decidieron empezar desde cero. Ellos vieron el expediente, sí, muy bien, pero decidieron empezar de cero. Empezaron a volver a ver horarios, compararon versiones, volvieron a hacer cronología, incluso volvieron a como hablar con las personas. Es como que lo empezaron a hacer absolutamente de cero, ¿vale? Porque muchas veces la UCO se da cuenta de que... Y para esto ya, perdóname, ya habían pasado 9 años. 9 años. Tengo yo aquí, si estoy mal, corrígeme, que eso ya ocurrió a finales de 2024. Sí. Hasta ya ahora más reciente, 2026. Entonces habían pasado muchos años ya. Muchísimo tiempo. Entonces, claro, empezaron pues a darse cuenta de que había ciertas contradicciones, ¿vale? En algunas cosas, en algunos testimonios, en algunas cosillas donde se habían centrado, ¿vale? Entonces empezaron a hacerlo de cero. Detalles que por separado podían que no significaran nada, pero al unirlo todo empezaron a significar cosas. Claro. Y entonces pues fueron avanzando con autorización judicial todo y tal. Y según trascendió públicamente, los agentes realizaron movimientos y seguimientos de intervenciones telefónicas a ciertas personas. ¿Por qué? Hubo dos vecinos, Julián y su hermano Lolo, que empezaron a ver como comportamientos raros en ellos. La UCO empezó a darse cuenta, porque he de decir que la UCO no se centró como la Guardia Civil en fuera. Ellos se centraron en el callejón. Dijeron, si aquí ha pasado, vamos a ver qué pasa. Aunque claro, ahí era mi reflexión de por qué no se centraron. Claro. No sé, supongo que dijeron, ¿qué va a pasar aquí? ¿Entiendes? ¿No? Porque yo creo que ellos pero no tiraron más... ¿no? Claro, pero yo creo que la Guardia Civil tiró más a lo que viene siendo un accidente o algo así, sí, ¿vale? Entonces la UCO, como para eso son, decidieron centrarse en el callejón. Y se dieron cuenta que estos dos hermanos, Lolo y Julián, empezaron a hacer como verlos nerviosos. Y entonces pidieron orden judicial de pincharle teléfono. Y no te estoy diciendo que esto fue algo relativamente corto, no te puedo decir que perfectamente se tiraron un año y pico escuchando conversaciones de estos dos hermanos por teléfono, pincharon teléfonos propios de casa, absolutamente todo, ¿vale? Claro, hasta que reúne las suficientes pruebas y todo necesita... Exacto, y entonces empezaron como a ponerse nerviosos y saltaron la alarma de la UCO. Y ellos querían pues comprobar si esas personas sabían algo, no que fueran sospechosos, pero que sabían algo, ¿vale? Claro, yo pienso que quizás empezaron como más rollo a ver si es que han visto algo, como tú dices, no que hubieran hecho algo, pero a lo mejor a ver si han visto algo, pero que sean no dicen nada. Exacto. Entonces, durante esa diligencia apareció un elemento que llamó muchísimo la atención de la UCO. Y una de ellas que hacía referencia a Francisca en términos sexuales, ¿vale?
y también determinadas conversaciones que hacían referencia a lugares muy concretos de su casa. Literalmente hay una conversación, que si puedo la pongo, si no, no, dice que uno de los hermanos le dice al otro, es que no sé qué vamos a hacer con el rincón del patio, ¿vale? Entonces la UCO empezó como a decir, uy, Sí. porque ese rincón del patio de esos vecinos no solo lo hacían referencia una vez, lo hicieron referencia en numerosas ocasiones, como que algo había ahí. Y entonces despertó muchísimo la sospecha de la UCO, como he dicho, pero las pruebas no eran definitivas, claramente, y con autorización judicial entraron a la casa. Empezaron en marzo de 2026, entró a registrar, o sea, literalmente hace poco, entró a registrar la vivienda que estaba situada muy cerca donde Francis había desaparecido, ¿vale? Y estaba en el mismo entorno donde la familia había buscado durante años, ¿vale? Empezaron el registro, primero inspeccionaron el interior, no descubrieron nada extraño y tal, y luego se fueron al patio. Y allí fue donde empezaron a excavar en la esquina. En ese momento, nadie fuera del equipo de investigador sabía que estaban buscando exactamente, porque ellos habían oído escuchar, pero ellos no sabían si a lo mejor lo que había era un perro, ¿entiendes lo que te quiero decir? Claro, no... No tenían ni idea, porque en aquella esquina del patio no daba indicios, ¿vale?, de que hubiese nada, ya que no solo habían enterrado a Francia, en este caso, ya os hago el spoiler, directamente en tierra, la habían enterrado en tierra, habían echado cemento, habían puesto azulejos y había maceta en lo alto. O sea, que no era algo que hicieron que se vaya a notar. Sí. Eso era algo que era muy complicado. Lo planearon bien y lo buscaron hacerlo lo mejor posible para que eso quedara ahí y... para siempre. Entonces los vecinos empezaron a ver que ya se estaba moviendo ahí demasiado la policía. Cuando tú ves a la UCO con perros, con esto, con lo otro, ya empiezas a decir, uy. Y entonces empezaron a llegar las imágenes a los medios de comunicación, el pueblo pues empezó a comprender que estaba pasando algo grave, y hasta que se desapareció el hallazgo, que llevaba casi 9 años escondido, los restos humanos. Junto a ellos otros elementos que serían analizados por los especialistas, ¿vale? Y los restos fueron enviados al laboratorio y por primera vez desde 2017 había una posible gran pregunta, o sea, una gran posible respuesta a dónde estaba Francia. Mientras se realizaban las pruebas de ADN, la noticia pues comenzó a extenderse. Llevaban 9 años buscando a Francia y eso fue brutal. Y pertenecían a Francisca Cadena. Eran sus restos. Después de casi 9 años habían terminado la búsqueda. Pero ahí empezaba la investigación. ¿Qué había pasado con Francis? Claro. ¿Qué había ocurrido esa noche? Pues entonces, tras el hallazgo de los rasgos, la Guardia Civil aceleró la investigación y los indicios que habían ido reuniendo durante meses ya no eran simples sospechas. Ya cogieron a los hermanos y los detuvieron, ¿vale? En Hornacho y tal. Su arresto, pues claramente sorprendió al pueblo. Yo me pongo en la situación de que detienen a alguien de algunos de mis vecinos o de alguien del pueblo, y claro, eso al pueblo... En un pueblo y tan pequeño, eso es como... cayó como una bomba. Claro. Eso fue una bomba, ¿vale? Los vecinos no podían creerlo. Otros recordaban durante todos años cómo habían convivido con el cuerpo los vecinos y no habían dicho nada. A partir de esos momentos, ¿vale?, cuando ya los detuvieron y ya empezó otra investigación, pues empezaron los interrogatorios. Y uno de los hermanos, ¿vale?, dijo que había sido él, que su hermano no tenía nada que ver, ¿vale? Y explicó su versión. Digo esto, su versión, porque todavía este caso no está cerrado, ¿vale? Entonces hemos de decir muy claramente que esto es la versión de uno de los hermanos, ¿vale? Esto no tiene por qué ser la verdad. La verdad absoluta. Para mí no la es. Para mí, ahora daré mi opiniones personales, como venimos diciendo. Yo voy a decir lo que dijo el muchacho. Él dijo que él estaba en su casa, que Francia entró a su casa y que lo pilló haciéndose una raya de coca, ¿vale? Él se puso muy violento porque ya estaba drogado y eso hizo que la matara. Esa fue su versión de los hechos. De hecho, se ha sido la cara de los juicios y toda la pesca. A mí eso no me cuadra. A mí tampoco. A la UCO tampoco le cuadra, ¿vale? Hemos de decir, no significa, ¿vale?, que esto sea cierto, ya lo he dicho 100%. A mí esto no me cuadra. Esa es lo que se hace, esa es la versión que se tiene, porque ha sido lo que ha dado. Yo no he encontrado más. Si tenéis alguna versión más, dejádnosla en comentarios, porque yo no he encontrado ninguna más, ¿vale? Y... claro, ahora queda el interrogante del hermano que hizo. ¿Participó activamente, pasivamente? ¿Qué pasó con el hermano? Porque están los dos provisionalmente en la cárcel, hemos de decir, ¿vale? Entonces, los hechos confirmados hasta el momento son estos.
¿vale? No se sabe absolutamente. Lo que os he dicho, mi versión, y vuelvo a decir que es mi versión, ellos estaban obsesionados sexualmente hablando con Francis. Yo creo que la cogieron, le hicieron lo que le hicieron. Yo creo también. La mataron violentamente porque fue la que viene siendo la causa de muerte. Eso, la causa de muerte, que no me salía. Tenía múltiples traumatismos en el cráneo. Estaba muy mal, la mataron muy violentamente y murió de eso, ¿vale? De los golpes. Sí, yo tengo aquí que presentaba múltiples traumatismos en el cráneo, fracturas en la cara, torso y roturas costales, confirmando que fue asesinada a golpes. Exacto. La mataron a golpes muy violentamente. Para mí, ya os he dicho, la violaron o lo agredieron. La agredieron, vamos a decir. Yo creo Para que mí la agredieron. Claro, ya no lo pueden saber porque ya lo que encontraron fueron restos óseos, o sea, huesos. Son huesos, ya no 9 tienen años. cómo saber si eso pasó o no, pero hablando de nuestra opinión, nuestras teorías, no sé qué, yo también pienso que abusaron de ella y en verdad un caso que si te para pensar es una cosa, por desgracia, muy típica. Sí. ¿Y qué pasa? Que a ellos les salió relativamente bien hasta que la UCO intervino. Porque a ellos ya, de hecho, hay una de las conversaciones que hay, que se filtran y todo eso, es ellos riéndose de como que son los mejores, que no los van a pillar, que mira que claro, ya viendo que llevaban 9 años y no llegaban a acercarse a ellos ya se veían como... Ya triunfadores. Qué bien lo he hecho, el crimen perfecto, ¿verdad? Claro, para ellos era el crimen perfecto, pero lo que no contaban es que tenemos a unos trabajadores de la UCO demasiado buenos, porque desde aquí, vamos, chapó a ellos de cómo por una simple mirada de ver los que se ponían nerviosos, han conseguido encontrar el cuerpo de una mujer que llevaba 9 años escondida, y los familiares, aunque le haya dolido muchísimo saberlo, pueden descansar en paz porque al menos saben dónde está ya su madre. Entonces, chapó por ello. Y desde aquí ya la historia de Francisca Cadena forma parte de la crónica negra española, lamentablemente, ¿vale? Pero más allá del interés... Perdóname que te interrumpa, inciso, así ya cuestiones mías sobre el caso de cosas que me pregunto yo a mí misma. Dime cosas, a ver si puedo resolverlas. Del palo, siguiendo un poco nuestras teorías, de que yo creo que eso, que abusaron de ella y todo, y luego la forma en que la mataron, porque bueno, ya no sabemos si abusaron o no de ella, porque como con los restos óseos no podemos saber nada. Pero bueno, la forma en que la mataron, que murió a golpe, es lo que estamos hablando, como he dicho yo, que tenía fracturas de cráneo, de costilla, tenía el cuerpo destrozado. La forma en que la mataron, tuvieron que hacer ruido, algo, ella debió de pedir ayuda o cualquier cosa. Nadie escuchó nada. ¿Sabes qué pasa? Que yo me pongo en el lugar de los vecinos y hay veces que tú haces más ruido de la cuenta. Porque estás jugando, porque tienes gente en tu casa, por X o por Y. Que a lo mejor se escuchó chillar, no lo sé. Claro, eso son cuestiones que tengo yo como muy abiertas en mi mente. Es que yo tengo otra teoría. A lo mejor me vais a llamar ya conspiracionista. Sí, me creo que va a ser... Pero yo creo que Francis estaba drogada. Yo también te digo. Yo creo que la mataron a golpe, le hicieron de todo, pero estaba drogada. Que la drogaron. Por eso no se escuchó nada. Más allá de unos golpes, tú escuchas unos golpes, es más, claro, unos golpes es lo que estamos hablando, y más un pueblo que dice, bueno, puede ser cualquier cosa. Pero esa era mi cuestión de si ella a lo mejor, con la forma en la que estaban actuando con ella, digo, no pidió auxilio, no hizo ruido, no lo que sea, yo porque creo que la drogaron. Sí, claro, ahí es donde yo quería llegar. Si le hicieron lo que le hicieron y todo, ella tuvo que decir algo, a pedir algo, en el caso de que estuviera en pleno uso de sus facultades mentales. Y claro, unos golpes de yo estoy escuchando a mi vecino, a lo mejor unos golpes o lo que sea, yo que sé, te para a pensar que es cualquier cosa, porque yo que sé, o estamos viendo muebles, o están, yo que sé, porque es que... No le echas cuenta. No le echas cuenta, pero claro, si hubiera escuchado unos gritos, una ayuda, un algo, eso sí. Entonces, yo también tenía un poco más o menos esa teoría de que si los vecinos no escucharon ni nada, es porque a lo mejor ella no estaba... Yo creo que la drogaron y ya le hicieron lo que le hicieron y todo, porque una de las preguntas que yo me he hecho también aquí, preguntilla, es que cuál creemos que fue el móvil definitivo del crimen. Yo sinceramente creo que fue abusar sexualmente de ella. Yo creo que también. Y se le fue de la mano. Exacto. Yo.
Que volvemos a Son decir que teorías y son- opiniones personales. Eso es, son teorías y opiniones personales, esto no está resuelto, simplemente yo creo que fue eso, el móvil del crimen. Porque Yo creo que también. ellos, si vosotros ponéis a investigar, hay un montón de documentales y tal, porque fue un caso bastante mediático. Ambos casos fueron muy mediáticos. O exacto. sea, nosotros aquí hemos contado un poco a nuestra manera, viendo lo que nos gusta, entenderme, Sí, de los casos y tal, pero son casos muy mediáticos y si queréis ver más cosas e informaros, tenéis, yo qué sé, documentales, vídeos, podcasts, yo qué sé, podéis buscar muchísimas cosas. muchísimas De hecho, cosas. cosas de juicio y de todo también podéis buscar, porque también hay. Pero bueno, eso. Y ya está. Yo pienso eso, mi no sé teoría si es más o tendrá alguna menos- preguntilla más, ¿no? Mi teoría es eso, más o menos como tú. Yo creo que seguramente la drogaron, porque para que no se escuchara ni nada, yo creo que la drogaron. La abusaron. Abusaron de ella Se le y, fue no, de la y mano. lo que no sé es si se les llegó a ir de las manos y la acabaron matando o Para la que no mataron hablara. para que no hablara. Puede ser, las dos cosas. Pero en torno a eso es Sí. mi teoría, Yo la mía también. mi opinión. Por eso, es lo que digo, Francisca Cadena pues ya lamentablemente está dentro de la crónica negra española. Me sabe fatal porque como los hijos hablan de ella, si veis entrevistas y cosas te ponen los pelos de punta. Yo he llorado. Haciendo sí. esta investigación he llorado porque he visto cómo los hijos hablan de su madre y ese esposo habla de su madre. Pero es eso, más allá Al del final es un interés caso que más de esto- feminicidio. Sí, es un Es feminicidio. Lamentablemente es un feminicidio, ojalá nunca más os traiga un feminicidio, pero lamentablemente, Pero lamentablemente sabemos que sí. os lo traeré. Ujú. Y a eso, más allá del interés que pueda tener el caso de True Crime y tal, ojalá que esto sirva para recordar cómo era Francis, pero no lo malo, sino recordar que era muy buena madre, muy buena esposa y muy buena persona y muy buena vecina. De verdad, yo siento que ojalá esto sirva para eso. Y nada, muchísimas gracias por estar un episodio más con nosotras. Que si conocíais estos casos, pues que nos contéis en comentarios si se nos olvida algún detalle o cualquier cosilla. O si queréis, como hemos dicho antes, algún Vuestras caso en propias concreto. teorías O también nos vuestras podéis propias dejar, teorías. vuestra propia opinión. También sobre las preguntas que hemos hecho también podéis dejarnos más o menos qué pensáis vosotros y Y eso, y que si esperabais que los dos casos dieran el giro que han dado, pues nada. que son casos como un poco opuestos, como yo le decía a Sí. Mariola al principio, que ambos son crímenes y todo, pero Sí, yo sí. he hablado sobre un crimen en el que estamos hablando más de los criminales, aunque es como tú dices, son víctimas y victimarios. Víctima y victimaria. Y en este caso estamos hablando un poco más sobre la víctima, Víctima. que ella como víctima pues es la que acabó mal, vamos a decirlo de esa manera. Y son como dos casos un poco opuestos. Un poco opuestos, pero la verdad es que me ha gustado mucho hacer este episodio. No sé qué Y a mí opinas también. tú. Me ha encantado. Me gusta también Escuchar mucho casos. documentarme de estas cosas y todo. Por eso si hay casos en concreto que os gustan, entenderme, todo el rato estoy como... Sí, entendemos esto. Si hay algún caso o lo que sea que os gusta y en concreto queréis que hablemos de alguno, pues como siempre ya sabéis que podéis dejárnoslo por Dejárnoslo. comentarios, por el confesionario, por donde queráis. Y también si creéis que debemos de mejorar en algún aspecto a la hora de relatar o lo que sea, también aceptamos críticas constructivas, yo por lo menos, y Nerea creo que también. Sí. Y nada, que este ha sido el primer caso, que creo que el siguiente será aún mejor porque nos informaremos más o lo Sí. que sea. Y nada, esto es un día más en Día de la Podcast. ¡Chao!